¿qué pasa? ¿Cómo están mis fans queridos? Hoy tenemos como invitado un precioso M135i, ¿vale? Un juguete muy interesante que cuesta 48.500 más o menos, y con dos extras de más que le pones al coche y ahí llegas fácilmente a los 50.000. 306 caballos, tracción a las 4 ruedas, X-Drive, ahí lo pone, ¿vale? Con unos tubos de escape que hacen más ruido los altavoces del interior que este coche. Vamos a pasar al review entero de este cochecito, que la verdad que me ha gustado. Es un juguete, bueno, tiene sus cosas positivas y negativas como todos los coches. Desde mi punto de vista, muy logrado por el frontal, o sea, con esta parrilla, la verdad que está muy bien. Plástico baratito, made in China. Tenemos por aquí unas tomas de aire para el coche, su tecnología de BMW LED. La verdad que los faros sí también funcionan súper bien. Lo he probado también un poquito de noche y la verdad que guay. Por aquí tiene la toma de aire que enfría las ruedas del paquete M. La verdad que es una pasada, funciona muy bien. Una cosa que me gustaría deciros de este coche son las llantas en 18 pulgadas, 205/45 R18. No me ha gustado, se balancea demasiado a grandes velocidades. Este coche no es muy estable, tal como me lo esperaba. Tiene muchos pluses, pero también tiene cosas negativas, como todos los coches. Bueno, aquí tenemos la entrada principal del coche, que bueno, está súper guay, el diseño de este coche. Yo creo que es uno de los mejores BMW que me he subido hasta la fecha, con un montón de detalles, como por ejemplo, aquí tenemos la iluminación. Bueno, no lo podéis ver porque es de día, pero aquí tenemos la iluminación LED que está por debajo de este cacharrito de plástico que va imitando la fibra del carbono. Aquí tenemos también esta costura en azul. También otro detalle aquí, el M135i, la verdad que está bien. Los asientos, pues bueno, lo puedes arreglar manualmente. La verdad es que, bueno, están bien. Te ofrece buen confort. Me encanta la costura de este coche, la verdad que mola un montón. ¿Qué más os voy comentando de este coche? Que no tienen los otros BMW, pero este sí que tiene. Bueno, bastante espacio para el copiloto. Los asientos son una pasada. Me gusta mucho, porque la verdad que te ofrece un montón de seguridad. Te sientes muy seguro en el coche. El coche también es seguro en sí mismo, pero no a los estándares a lo que yo me esperaba. Bueno, de aquí tenemos el arranque del coche. Bueno, ahí como lo podéis ver en este coche, la verdad que se ha comido más o menos 3/4 del reservor de este coche en gasolina. La verdad que wow, come un montón. Es muy gastón. Una cosa muy negativa, dislike total. Por los demás, bueno, son 306 caballos, 4 cilindros, Twin Turbo. También se puede entender por un lado, pero por el otro lado me parece demasiado. Aquí, como siempre, tenemos el Sport, ¿vale? Tenemos el Comfort, el Eco Pro, para los tres estilos en el que tú quieras configurar el coche. Como siempre, es con su pantalla digital, que le puedes dar pues los estados del vehículo, ajustes y todo eso. La verdad que está muy chulo. Me encanta el formato que lo han logrado los de BMW con esta parte. Eso es piel de calidad, de primera calidad. También otro altavoz aquí está muy bien equipado el coche a nivel de extras. A nivel de extras interior, la verdad que es una pasada. Con su palanca esta de cambio muy innovadora, la verdad que
Bueno, está chulo, no está nada mal. El interior también, aquí tenemos el SOS en el momento que tengas el accidente, que estás conectado con la central de BMW. Hay cosas muy chulas, no sé. Espacio también tenemos, vamos a pasar en la parte de atrás, los detalles como todos los M, no falta el detalle de la banderita. La verdad que chulo, está guay. Vamos a parar el motor y vamos a pasar en la parte de atrás también. El detalle de aluminio de aquí no está mal. El volante con su calefacción, la verdad que también muy bien. Es muy cómodo a la hora de conducir el coche, es muy easy, que lo puedas llevar sin que tengas mucha experiencia de coches potentes. Este coche es muy manejable a la hora de llevarlo. Wow. O sea, aunque no hayas conducido nunca coches potentes, este es uno de los mejores. Vamos a pasar en la parte de atrás del coche. También estos bordes, wow, me encanta que no hay nada de aluminio. La verdad que la puerta es como muy sport, ¿vale? Y este detalle de aquí del cristal, la verdad que es una pasada. Como siempre, sigue la costura en azul. La calidad de piel, wow, una monada. La verdad que está bien, no está mal. Y vamos a pasar en la parte de atrás. Los asientos, el plástico un poquito de mejor calidad como el de Audi. También aquí tenemos las lucecitas que le podemos dar. Esos son bombillas normales. La verdad que no está nada mal. Isofix para los asientos de los niños, 4 personas. Olvídate de 5 personas, porque ya yo creo que aquí ya no caben otras 2 personas, ni de coña. Así que vamos a pasar, y esta sería la visión de atrás del coche. Sí, está bien, está chulo, no está nada mal. Desde mi punto de vista, un poquito careta el coche, vale su dinero. Y también aquí tenemos otros 2 puertos USB que te puedas cargar tu teléfono móvil. También aquí tenemos como un poquito de espacio para dejarse una botellita. Vamos a salir para ver el maletero. Es una salida muy chula de este coche, es muy fácil a la hora de salir. Y este sería el maletero del coche, pequeño, es muy pequeño. Bueno, no es una berlina. La verdad que tampoco, no sé, no le veo mucho sentido de que tengas muchísimo maletero en este coche. Aquí no tenemos absolutamente nada para cerrarlo o abrirlo, solamente lo puedes hacer con la llave, y si lo quieres hacer manual, o tiras de esto o lo empujas así para abajo y ya está. Toma de 12 voltios. Y más o menos por aquí va el coche, así que vamos a tirarlo así, saca, y lo vamos a cerrar. Los tubos de escape, el ruido de este coche no tiene nada que ver, o sea, todo de lo que me esperaba que fuese el ruido natural del coche, pero no lo es. Es un fake. Todo el sonido sale de altavoces. Voy a cerrar la puertita aquí. También esos faros me encanta de BMW, la verdad que tienen cosas muy positivas, y os lo vuelvo a repetir, y luego un montón de cosas también negativas. Ese alerón aquí que da la sensación de que es un coche así más deportivo. También esto por aquí, esta parte también no lo entiendo, viene del design. No sé de qué se está tratando. Es un cacho de plástico puesto ahí y ya está. Por lo demás, yo creo que si lo hubiera cerrado, lo hubiera logrado mucho mejor. Así que de aquí tenemos, pulsas ese botón y ya se te abre directamente el maletero, o lo puedes en un momento dado cerrar. También me ha gustado mucho porque también viene con los extras del coche para poderlo, en el momento que lo metes marcha atrás, los espejos se van para adentro. Vamos a ver la parte del motor, porque sí que no lo
No lo he mirado, 2 veces hay que tirar. Y vamos a abrir la pasada del motor de este pequeño M135. En performance no está mal. Es un motor, os lo vuelvo a repetir, es un motor muy pequeñito, pero dragón como él solo. O sea, gasta, no sé, pero por debajo de 9 litros yo creo que este coche no baja. A partir de los 9 litros en autobahn, easy te lo hace. Easy. La verdad que está bien con su toma de aire. La verdad que va bien. Cosas negativas de este coche que a mí personalmente no me gusta son 2 cosas. El precio es alto, 50.000 euros. Me parece una pasada de dinero. Y luego la segunda parte que no me hace mucha ilusión es el balance. En la autopista con esas llantas, con esas ruedas, la que tiene, el coche está haciendo en todo momento, está bailando de una parte para la otra. Pero está bien, probablemente si le pones unas llantas más anchas consigues otro resultado mucho mejores. Así que nada, vamos a pasar en la prueba de conducción de autobahn de este coche y ahí pues lo vais a ver que sí que está logrado más o menos. Corre, va bien, depende de la funcionalidad que le quieras dar al coche. Diseño muy chulo, muy novedoso, me encanta. Es una pasada. Así que nada, pasamos con la prueba de conducción en autobahn. Bueno, señores, ya que estamos con la prueba de conducción en autobahn de este precioso M135 X-Drive, la tracción a las cuatro ruedas. Así que de aquí le vamos, como podéis ver, tenemos Sport, Comfort, Eco Pro. Lo vamos a seleccionar directamente en el modo deportivo. Ya nos está diciendo reglaje dinámico, estándar, individual. Así que nada, BMW anuncia 4,8, así que empezamos directamente. El sonido es brutal en este coche y es que ya estamos pasando los 100 km por hora. La verdad que acelera brutalmente este coche. El sonido es una pasada también. Frenamos un poquito para testar los frenos y super logrados. Y ya de aquí, desde 60 km por hora, gas a fondo, lo estoy echando el coche y es que el sonido es brutal, casi cubre mi voz. Es una maravilla llevar este coche a velocidad alta, que para eso está construido más o menos, para que corras con él. Es familiar en el mismo tiempo. Y ahí tenemos a una señorita que se ha quedado dormidita. Gracias. De nuevo aceleramos a fondo. Los sensores funcionan súper bien. Amortiguadores muy buenos, muy deportivos, muy firmes. Es que no sé, ligeramente llega a los 260 km por hora este coche. El sonido es wow, me encanta como se escucha. Así que aquí vamos a 250 ligeramente. Es lo que hicieron BMW con las pequeñas, con los pequeños motores de 2 litros. Buen sonido, muy compactos. Lo único que consumen, sí, consumen bastante, porque si no consume, está claro que no se puede obtener ya directamente unos buenos tiempos para correr, ni mucho menos. Así que no sé, está muy bien. Motor pequeño, muy compacto, coche para correr, familiar en el mismo tiempo, y
es una maravilla llevarlo así, y que tengas esta seguridad, la que te ofrece BMW desde los 45.000 euros configurable este coche. Y de 160 a fondo, lo estoy acelerando y es que no tarda nada. La caja de cambio en este coche es una maravilla, va bien como tiene que ir en un coche familiar y en el mismo tiempo deportivo. Es que así se tiene que ir, es una pasada. Buenos frenos también, muy compacto, muy elegante y con todas sus opciones que ofrece la BMW en este coche. Wow, me encanta, la verdad que ya sientes como está trabajando el motor en este coche, la verdad que sí. El 200 de nuevo lo estoy acelerando y ¡bomba! Ahí es donde responde el motor de la BMW y su caja de cambio es una maravilla, señores. Así que nada, espero que os haya gustado mi review y nos vamos a ver en el próximo review de Niros W. Chao, chao.